Bien, como lo anunció Ricardo el domingo, vamos a tener hoy nuestro estudio sobre la profecía de Malaquías y, decirlo, hay sentimientos encontrados. Tristeza por un lado, por emoción por otra, en el sentido de que pues ya hoy terminamos el libro de Malaquías. Sé que ha sido una bendición estudiar este libro, que muchas veces lo pasamos por alto porque como son libros pequeños del Antiguo Testamento, ya queremos como llegar muchas veces a Mateo rápido como para empezar el Nuevo Testamento, pero sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios y sabemos que este libro, al igual que el resto de la escritura, nos edifica. Así que pues vamos a iniciar. Nuestro texto para hoy es Malaquías 3, capítulo 3, versículo 13, hasta el final del libro, es decir, hasta el 4:6. Bien, y para empezar quisiera que meditáramos en algo que creo que todos los aquí presentes, o al menos la inmensísima mayoría, hemos atravesado, y es este paso de la adolescencia a la adultez. Bien, es decir, es una de las etapas sin duda más extrañas de la vida porque es un momento en el que uno se cree grande, pero el resto de la gente no lo ve a uno como grande, en el que uno quisiera ya como llegar a ese momento de ser adulto y como que uno no disfruta muchas cosas de ese momento de la adolescencia, que se pasa pues, como de hecho se pasa toda la vida, que se pasa rápidamente. No obstante, quiero enfatizar algo de este cambio de la adolescencia a la adultez, y es el hecho de que se pasa de forma rápida, de forma súbita. Y ese paso súbito de esa etapa genera muchos cambios en la vida para los cuales muchas veces ni siquiera estamos preparados. Es decir, tratamos de, de llegar a la adultez como para disfrutar de ciertos privilegios, pero se nos olvida que eso también trae ciertas responsabilidades y muchas veces nos abruman estas responsabilidades. Infortunadamente, y lo que creo que jamás podemos contemplar, es que es un paso inevitable. ¿Bien? El crecimiento, digamos, el crecimiento humano como tal, es algo inevitable. Nosotros empezamos siendo bebés cuando llegamos a este mundo, luego pasamos a ser niños, adolescentes, adultos y luego, si así Dios lo permite, pues llegamos a ser ancianos. Y como que siempre vivimos en un presente eterno, ¿no? Entonces, este es mi momento, estoy a X edad y voy a vivir conforme a eso, pero nunca tenemos en cuenta que vamos a llegar a ese punto. Vamos a llegar a un punto en el que las cosas van a cambiar, nuestra salud va a cambiar, nuestras prioridades van a cambiar. Entonces, no tenemos como en cuenta vivir de esa manera. De hecho, siempre vivimos por el día. O sea, lo que suceda hoy y ya, lo que suceda hoy y ya. Y si bien es cierto que no es tan saludable pensar, bueno, ¿qué va a ser de mí cuando yo tenga 40, 50, 60 años? Es importante ver que el reloj sigue su marcha. ¿Bien? El reloj sigue haciendo tic-tac por más que nosotros queramos detener ese paso del tiempo. Y hay personas que tal vez tratan de evitar ese paso del tiempo con todos sus esfuerzos y hay, por ejemplo, personas que cambian sus hábitos, que llegando a cierta edad se creen que tienen una edad mucho menor y se comportan así. Hay personas que se operan, se someten a cirugías plásticas como para evitar el paso del tiempo, pero es inevitable. Es inevitable el paso del tiempo. Y algo que yo quiero que reflexionemos hoy es que hay algo que es mucho más inevitable aún y es el día en el que el Señor Jesús va a venir a juzgar a toda la tierra. Es decir, nosotros como creyentes se nos dice, de hecho, en el Evangelio, que vivamos cada día con su propio afán. Y es cierto, es muy saludable. Pero también se nos dice, no solamente en el Evangelio, sino en toda la Escritura, que tenemos que estar eh, alerta, que tenemos que estar muy pendientes, que tenemos que estar sobrios, que tenemos que estar preparados para cuando el Señor venga. Porque como la Escritura también lo dice, no se sabe ni el día ni la hora cuando Él venga. Y ese día que el Antiguo Testamento llama el día del Señor, es un día como ningún otro, como de hecho los profetas lo definen, es un día que no tiene comparación, no va a haber un día como ese en el futuro, ni hubo un día en el pasado como ese día del Señor. Y este último mensaje de Malaquías se refiere precisamente al día del Señor. Y quiero que nos metamos en este tema porque creo que es muy pertinente con lo que de hecho estamos atravesando.
En algún momento Marco hizo una exposición de 2 semanas, en dos días, hablando de si esta cuestión de la pandemia era el fin del mundo, la señal del fin del mundo. Y yo creo que es muy saludable remitirnos a la escritura para entender bien cuándo es que va a venir como tal ese día en el que Dios va a generar nuevos cielos y nueva tierra. Así que les voy a pedir el favor que me acompañen en este momento a la lectura de nuestro texto que está en Malaquías 3:13. Yo voy a leer aquí, les estoy compartiendo la pantalla de la Biblia de las Américas y vamos a leer entonces. Dice así: vuestras palabras han sido duras contra mí, dice el Señor. Pero decís, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. No solo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan impunes. Entonces, los que temían al Señor se hablaron unos a otros. Y el Señor prestó atención y escuchó. Y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque he aquí viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja, y el día va a venir, y el día que va a venir, perdón, les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Mas para vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Y hollaréis a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies el día en que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le ordené en Horeb para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Esta palabra, sin duda alguna, es muy fuerte. No cabe la menor duda de que las palabras que dice aquí Dios son bastante penetrantes y son de hecho muy pertinentes para nuestro día. Y este texto que está, digamos, es un poquito largo, quiero dividirlo en 3 partes más uno, y ya les voy a explicar por qué. Vamos a hacer como el estudio de 3 partes del texto. La primera que va de los versículos 13 al 15 del capítulo 3, la segunda de los versículos 16 al 18, también del capítulo 3, y después del capítulo 4 vamos a ver los versículos del 1 al 4. ¿Qué va a pasar con los últimos 2? Vamos a hacer como un pequeño paréntesis para poder explicar de qué se trata bien esa profecía, porque puede generar alguna confusión. Bien, entonces sin más preámbulos y teniendo en cuenta precisamente esta cuestión de que el reloj avanza, el tiempo no se detiene y vamos todos hacia el día del Señor, hacia ese gran día en el que Él va a aparecer y se va a manifestar a todo el mundo, empecemos nuestro estudio entonces con la primera parte de nuestro texto, la queja del pueblo. Bien, que va de los versículos del 13 al 15 del capítulo 3, la queja del pueblo. Esa es nuestra primera parte. Tengamos en cuenta que en la profecía de Malaquías, si ustedes recuerdan el estudio que hemos venido haciendo, el pueblo se ha quejado varias veces. Bien, se ha quejado delante de Dios, ¿listo? E incluso cuando Dios les reclama algo, ellos tienen la osadía de responderle. Bien, o sea, como decirle, bueno, pero eso no es verdad lo que tú estás diciendo, Dios. ¿En qué hemos fallado? ¿En qué hemos hablado contra ti? Por ejemplo, en este caso. Y lo que vemos aquí que el profeta dice de parte de Dios es, vuestras palabras han sido duras contra mí. Bien, pues Dios coloca la acusación delante del pueblo. Y Dios les está diciendo, oiga, sus palabras han sido duras contra mí. Pero el asunto aquí es que este verbo, digamos, de han sido duras, esta cualidad o esta característica de las palabras que han dicho el pueblo, de hecho no se refiere tanto a una dureza,
listo, como tal, es decir, como palabras de pronto secas o palabras un poco agresivas, sino que de hecho se refieren a palabras insolentes. Por ejemplo, como cuando a un hijo le falta el respeto al papá, ¿sí? La típica del papá cuando le dice al hijo o a la hija, hijo, por favor, saca la basura, y el hijo le dice, pero ¿por qué yo? Que la saque otro. O sea, no sea insolente, haga caso. Esa es más o menos la idea de esta acusación que Dios les está planteando a los del pueblo a través del profeta. Cuando él dice, vuestras palabras han sido duras contra mí, lo que está diciendo es, vuestras palabras han sido insolentes. Es decir, ustedes me han faltado al respeto con sus palabras. Y lo que vemos es la respuesta del pueblo de nuevo. ¿Y nosotros qué hemos hecho? ¿Qué hemos hablado contra ti? Ahora, resulta algo muy interesante en esta parte cuando dice, pero decís que hemos hablado contra ti. Cuando el pueblo está diciendo esto, esta forma del verbo hemos hablado, indica o implica que las personas han estado hablando entre sí. Es decir, han estado armando corrillo, por decirlo de alguna manera, han estado murmurando entre el pueblo, hablando cosas en contra de Dios. Entonces, más o menos lo que Dios les está diciendo es, ustedes han hablado cosas insolentes contra mí entre ustedes. No es que ellos se las hayan dicho directamente a Dios, que pues hubiera sido incluso preferible, como vamos a ver en un caso más adelante en nuestro estudio. Pero lo que estamos diciendo aquí es que como en anteriores ocasiones el pueblo se estaba quitando la culpa. Ellos decían, no, nosotros no hemos hecho absolutamente nada malo. Bien, de hecho, como vamos a ver, ellos trataron de justificarse en sus comportamientos, que es lo que vemos en los versículos 14 y 15. Y en los versículos 14 y 15 vemos tres cosas que el pueblo dijo en contra de Dios, tres insolencias en contra de Dios. Bien, pero para poder entender esto, hay que entender un poquito lo que se habló en el último mensaje de Malaquías. Me quiero devolver por un momento a Malaquías 3:10. Recordemos que el mensaje de Malaquías 3:10 no tiene nada que ver con los diezmos para nosotros, ¿de acuerdo? Para el pueblo de la época de Malaquías sí, porque hacía parte de la ley, pero para nosotros no. ¿Listo? Si quieren, ustedes pueden volver a ver el estudio para que recuerden un poco más esto, pero solo quiero enfocarme en algo. Es que Dios le dijo al pueblo, pónganme a prueba, ¿bien? Y obedézcanme para que vean cómo los bendigo, ¿bien? Y este fue como la propuesta. Dios les dice a ellos, ustedes están diciendo, ustedes me están robando, ustedes no están dando el diezmo, que es algo obligatorio bajo la ley de Moisés. Pónganme a prueba. Es decir, traigan sus diezmos completos y van a ver cómo yo los voy a bendecir. Entonces es probable que estas palabras que vamos a ver aquí en los versículos 14 y 15, el pueblo las dijera después de que se comprometieran, entre comillas, a cumplir con el diezmo. Bien. Y como les digo, hay tres insolencias, ¿de acuerdo? Hay tres insolencias que el pueblo proclama en contra de Dios. Y vamos a ver entonces cuáles son esas tres insolencias que están en los versículos 14 y 15. Y la primera es, en vano es servir a Dios. Esa palabra vano, que no es la misma que aparece en Eclesiastés, que sabemos que uno de sus temas es la vanidad, no es esa misma palabra, es decir, que sea algo hueco. Esa palabra de hecho tiene más bien como una connotación como decir, es inútil servir a Dios. Bien, ahora pensemos en algo. ¿Por qué los del pueblo se atreverían a decir que es inútil servir a Dios? Yo no diría, pues no debería ser así. Por el contrario, ellos debieran ver la bendición de Dios al ser obedientes y pues listo, problema resuelto. Pero ¿por qué ellos dicen es vano servir a Dios? Porque, como vamos a ver en las otras dos insolencias que el pueblo proclama, lo que se nota es que el pueblo iba a obedecer, no por amor a Dios, no por amor a ese Dios que los rescató de Egipto y que a pesar de todo su pecado, su historial de pecado, los trajo de Babilonia a la tierra prometida, los estableció y les permitió que volvieran a adorar a Dios. No lo hicieron por amor, lo hicieron era simplemente por recibir una bendición. Y por eso ellos dicen, en vano es servir a Dios. ¿Por qué? Porque no nos ha bendecido. Es decir, hicimos lo que Él nos dijo, pero no nos ha bendecido.
¿Bien? Y esa es precisamente la primera insolencia. Básicamente lo que ellos estaban diciendo es inútil ser obediente a Dios. Y pues ya podríamos ver efectivamente lo grave que es esa afirmación. Pero hay una segunda insolencia allí, que dice en el resto del versículo 14, ¿qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Bien, cuando se dice que provecho, básicamente lo que están diciendo es, no es rentable servir a Dios. Bien, no es rentable obedecerlo. Ahora, hay algo aquí muy interesante y es que el pueblo dijo que andemos de duelo, que andemos de duelo. Y uno dice, bueno, ¿cómo así? Es muy probable que en esta señal de, entre comillas, arrepentimiento que el pueblo tuvo a partir de lo que Malaquías habló en Malaquías 3:10, ellos se vistieran de duelo, es decir, se colocaran ropas oscuras para mostrar que estaban compungidos de corazón, que estaban supuestamente arrepentidos. Pero esto precisamente deja ver en esta segunda insolencia que sus corazones no estaban arrepentidos. Es decir, exteriormente mostraban que estaban dolidos por su pecado, pero interiormente solamente esperaban la bendición. Por eso ellos dicen, ¿qué provecho hay? ¿Bien? Es decir, la segunda insolencia es servir a Dios no es rentable. Y la tercera insolencia, que es la peor de todas, ¿de acuerdo? Es la que está en el versículo 15. Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. No solo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan impunes. Lo que estaban diciendo es una queja muy similar a la queja anterior, que yo quiero que la leamos por un momento. ¿Listo? Que la leamos, está más atrás, aquí en los versículos 2:17, donde dice, el Señor vuelve a quejarse del pueblo, y fíjese lo que dice aquí, habéis cansado al Señor con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? Cuando decís, todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor, y en ellos Él se complace. O, ¿dónde está el Dios de la justicia? Recordemos entonces en esta parte donde Dios les dice a ellos, oigan, no sean insolentes. O sea, les está diciendo lo mismo. El pueblo estaba volviendo a caer en el mismo pecado de decirle a Dios que era un Dios injusto. ¿De acuerdo? Que Dios bendecía a los impíos y no bendecía a aquellos que le obedecían. Eso es lo que ellos están diciendo en el versículo 15. De hecho, solamente para ver algunas cosas interesantes de este versículo, la palabra bienaventurados que se utiliza acá es la misma palabra que aparece en el Salmo 1:1, bienaventurado aquel que no anda en el camino de los malos, que no se sienta en sillas escarnecedores. Esa es la misma palabra. Bien, entonces ellos están básicamente invirtiendo el Salmo 1 con lo que están diciendo acá. Ahora, también es muy interesante el hecho de que ponen a prueba a Dios y escapan impunes. ¿Bien? No tenemos tiempo digamos, leer todos los textos que contradicen esta posición. Solamente quisiera que viéramos un par de versículos para que viéramos cuál es la respuesta de Dios frente a esto. Salmo 18:27 dice lo siguiente, en contra de esto que estaban diciendo los del pueblo. Porque tú salvas al pueblo afligido, pero humillas los ojos altivos. Es decir, que el salmista aquí, en este caso David, estaba afirmando que Dios no es lo que los del pueblo de la época de Malaquías estaban diciendo. Por el contrario, estaba diciendo que Dios salva al pueblo afligido, pero humilla los ojos altivos. Y no es algo que solamente vemos en el Antiguo Testamento, también lo vemos en el Nuevo Testamento. Fíjense lo que dice Primera de Pedro 5:5. Este mandato que Pedro da dice así, asimismo vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores y todos, revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Es decir, que lo que el pueblo estaba diciendo era básicamente una caricatura de lo que es Dios. ¿Bien? Cuando ellos decían que por eso es que podemos llamar bienaventurados a los soberbios. Y podemos decir que ellos prueban a Dios y escapan impunes. Ahora, uno podría decir, estos eran unos impíos, eran no creyentes, ¿listo?
eran simplemente personas que servían a Dios en esa época de forma interesada, como lo hemos visto. Pero yo quiero que veamos que no solamente los no creyentes piensan así, muchas veces los creyentes también pensamos de esta manera. Y no puedo, tengo el tiempo de leer todo el Salmo 73, que es un salmo hermosísimo, salmo de Asaf, ¿bien? Donde la queja del salmista, ¿cuál era? Yo veo a los impíos que prosperan, o sea, ellos se engordan, la pasan bueno, en tanto yo que me aparté para servir al Señor, pues a mí eso no me ha servido de nada. Pero miren la respuesta del salmista. Después de pensar y de ver cómo los malos prosperaban, miren la respuesta del salmista en el Salmo 73. Si yo hubiera dicho, así hablaré, he aquí habría traicionado a la generación de tus hijos. ¿A qué se refiere? A hablar cosas impías. Versículo 16. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. Hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. ¿De quiénes? De los impíos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos. Como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y lo que vemos acá es que nosotros muchas veces como cristianos nos dejamos llevar por las apariencias. Y no falta sino ver el mundo en el que vivimos, que es un mundo caído, es un mundo que está, como dirían los papás, patas arriba, donde los malos parecen triunfar y donde los buenos parecen estar siempre por debajo. Dicho sea de paso, no hay gente buena, solamente hay malos malos y malos redimidos. ¿Listo? Pero así vemos el mundo. No obstante, lo que Dios les está protestando acá al pueblo y lo que nos protesta a nosotros es que jamás seamos insolentes delante de Dios y que jamás lo seamos porque Dios es justo y Dios va a manifestar su justicia de una forma tan clara que durante toda la eternidad nadie va a poder decir que Dios es injusto. Hoy la gente lo dice y es, digamos, una queja recurrente, por ejemplo, cuando uno evangeliza, que las personas dicen, pero Dios, si Dios es bueno, la típica, ¿no? Si Dios es bueno, entonces ¿por qué permite el mal? Y si es todopoderoso, así lo ven. Y no es raro. ¿Por qué? Porque la gente quiere bendiciones inmediatas, la gente quiere servir a Dios por bendiciones inmediatas. Pero así no debe ser nuestro pensamiento, así no debemos vivir nuestras vidas. Nuestras vidas las debemos vivir en obediencia por amor a Dios. ¿De acuerdo? Y así es que debemos vivir. ¿Y seremos bendecidos? Sí, y mucho, demasiado diría yo. Pero vamos a ser bendecidos de la forma en la que Dios quiera en este mundo, pero vamos a ser bendecidos plenamente cuando Él venga. Y eso es lo que Dios pasa a decirle al pueblo más adelante en la segunda parte de nuestro texto, que es la actitud de Dios hacia los fieles. Y vamos a leer de los versículos 16 al 18, la segunda parte de nuestro texto, la actitud de Dios hacia los fieles. Es decir, Dios escuchó las insolencias del pueblo, pero no todos hablaron así. De hecho, hubo personas en el pueblo que por el contrario reconocieron que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia y que temieron al Señor y amaron su nombre, que es lo que vamos a ver acá. Y veamos entonces lo que dice aquí. Hay un cambio muy interesante antes de pasar a esto. Yo quiero que veamos antes que Dios aquí en los versículos del 13 al 15 está utilizando un pronombre, vosotros. Cuando Dios habla, está hablando de vosotros, 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 pero de sí, se está hablando de ustedes. Es decir, se está dirigiendo a ciertas personas. Pero en los versículos 16 al 18, o bueno, 16 al 17 más bien, Dios cambia de pronombre. Ya no está hablando de ustedes, sino está hablando de ellos. Fíjense lo que dice el versículo 16. Entonces los que temían
al Señor hablaron unos a otros. Recordemos que antes la mayoría del pueblo, los interesados, los que solamente obedecían para recibir bendiciones aquí e inmediatamente, estaban cuchicheando entre ellos, estaban murmurando entre ellos. Pero también aquellos fieles, aquellos que temían al Señor, empezaron a hablar entre ellos. Pero lo que hablaron no fueron cosas malas en contra de Dios. ¿Por qué? Porque temían al Señor. Y recordemos lo que dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? Es el temor al Señor. Por lo tanto, esperamos, y vamos a ver que es así, que estas personas, estos fieles, hablaron cosas buenas de Dios, es decir, proclamaron sus atributos, hablaron de sus obras, lo exaltaron por quien era. Pero fíjense la actitud de Dios aquí, la actitud del Dios del pacto. Él prestó atención y escuchó. Ahora uno diría, bueno, Dios escucha, obviamente Él lo sabe todo, incluso nuestros pensamientos más íntimos Él los escucha, pero esta cuestión de prestar atención y escuchar esos dos verbos, de hecho tienen una carga especial. Aquí sucede una figura de dicción, una endiadis, y esta endiadis lo que dice es una sola acción narrada con dos verbos, es decir, que prestar atención y escuchar se refieren a una sola acción. ¿Cuál es esa acción? Al tiempo, escuchar y hacer algo con respecto a lo que se escucha. Para explicarles esto mejor, quiero que veamos un par de salmos que nos explican esta idea más claramente. Salmo 35:15. Miren lo que dice, perdón, creo que este no era, no, perdón, era el Salmo 41. Este no era el Salmo, Salmo 41. Al Señor esperé pacientemente, Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Lo que quiere decir aquí Dios a través del profeta cuando dice que prestó atención y escuchó, es que escuchó efectivamente, es decir, oyó ese clamor, pero también hizo algo con respecto a ese clamor o a esas palabras que aquellos fieles estaban diciendo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Dios? ¿Cuál fue la acción con respecto a lo que estas personas estaban diciendo? Que fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Bien, ahora ustedes dirán, bueno, un libro memorial, ¿cómo así? Dios necesita un libro en el cual se le escriban las cosas porque de pronto se les olvida. Y no, no es así. La verdad es que esto es de hecho una figura, listo, es, digámoslo, es una metáfora, por decirlo de alguna manera, en la que el libro memorial lo que quiere decir es que Dios no olvida, Dios recuerda, siempre tiene presentes a aquellos que son en verdad fieles, a aquellos que en verdad temen al Señor. ¿Listo? Entonces, cuando el profeta aquí escribe que fue escrito delante de él un libro memorial, de hecho recuerda lo que se hacía con los reyes de Babilonia y de Persia, que delante de los reyes se escribían libros para que no se olvidaran las cosas que habían sucedido en el reino. Si de pronto a usted se le vino a la cabeza el caso de Mardoqueo en el libro de Esther, donde Mardoqueo, ustedes lo pueden leer allí después en sus casas, Mardoqueo evita que maten al rey Asuero, dos de sus eunucos. Es decir, él escucha que los dos eunucos conspiran en contra de Asuero y lo que hace Mardoqueo es, digámoslo así, manifestarle al rey el complot el que se estaba armando. Lo que se hizo después de ello es que se escribió en un libro memorial esa acción de Mardoqueo, que vino de hecho a beneficiarlo más adelante, como vemos en el libro de Esther. Más o menos es lo que está diciendo aquí el profeta. Es, metafóricamente, Dios está escribiendo un libro en beneficio. Esta preposición para significa en sí en beneficio de los que temen al Señor y en beneficio de los que estiman su nombre. Por lo tanto, ¿cuál es la acción que Dios hace o ejecuta cuando escucha a estas personas hablar las cosas correctas que le pertenecen a Dios? Es tenerlos en cuenta, tenerlos siempre presentes para derramar sobre ellos su favor. ¿Y cómo va a derramar su favor? Lo vemos en el versículo 17, ¿bien? Donde dice, y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial.
Y lo que vemos aquí, esto del tesoro especial, es algo que ya Dios les había dicho al pueblo muchísimo antes en el Éxodo. Veamos entonces Éxodo 19:5. Dice, aquí Dios hablando acerca de si el pueblo guardaba el pacto, lo que dice. ¿Cuál sería la consecuencia? Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis ¿qué? Mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y lo que Dios les está diciendo es, voy a cumplir esa palabra. Eso que ustedes tenían que hacer, va a llegar un día en el que yo lo voy a ejecutar por mi propia cuenta. Ustedes van a ser mi especial tesoro. Pero además de eso, de esta preciosa promesa, ¿listo? Que Dios hace allí para el pueblo, les dice, y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Ahora, uno dirá, bueno, pero se supone que ellos tenían un sistema sacrificial mediante el cual si ellos se acercaban por fe les eran perdonados los pecados. Y pues sí, pero recordemos que el sistema sacrificial del Antiguo Testamento era una sombra, una figura, como dice el autor de Hebreos, de lo que había de venir, del perdón que en Jesucristo, de hecho, iba a ser plasmado, que iba a ser mostrado. Entonces, ¿qué quiere decir esto de que los perdonaré? Es simplemente el Dios a través de Malaquías recordándoles la promesa del nuevo pacto que vemos en Jeremías 31:34, que dice, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Es decir, que aquí Dios, en esta promesa, en esta acción de la fidelidad del pueblo, está hablando de una acción a futuro. Está hablando de una acción a futuro. Bien, entonces lo que vemos aquí en los versículos 16 y 17 es que había un remanente fiel del pueblo que hablaba la verdad acerca de Dios. Entre ellos, se edificaban a sí mismos, no se reunían para echar chisme, para hablar mal de Dios, sino que se reunían para alabar a Dios, para hablar de sus proezas, para hablar de su misericordia que se renueva día tras día. Dios los escuchó y dijo, ustedes van a ser míos. Y van a ser mi especial tesoro y voy a perdonar sus pecados. Y mira entonces lo que dice el versículo 18, que vuelve a cambiar de pronombre, ¿listo? Porque ya no habla de ellos, sino que habla de ustedes, habla de vosotros. Y fíjense lo que dice, entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Lo que Dios está diciendo aquí es, aquellos que se quejaron, es decir, los de los versículos 13 al 15, ustedes que se quejaron y que decían que yo soy injusto, cuando yo haga esta obra con mis fieles, van a ver quién es quién. Ahora, uno diría, bueno, palabras muy fuertes para este pueblo, pero también son palabras fuertes para nosotros. Bien, para nosotros hoy, en este día que estamos a 29 de julio del 2020, también es una palabra para nosotros. ¿Y por qué sabemos que es una palabra para nosotros? Porque vemos precisamente la osadía con la que muchas veces hablamos nosotros, ¿sí? Y no tenemos en cuenta este gran regalo del hecho de que Dios en Jesucristo nos ha hecho su posesión especial. Miren lo que dice Primera de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, está hablando de la iglesia, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En este versículo vemos precisamente lo que Malaquías estaba diciendo en ese tiempo para el pueblo de Israel, que es tan presente para nosotros. Miren, nosotros estamos orando con todas nuestras fuerzas, creo yo, para reunirnos lo más pronto posible otra vez, para disfrutar de nuestra comunión como hermanos, de poder compartir, de poder tener esta comunión. Pero ¿para qué queremos esa comunión? ¿Queremos esta comunión para hablar en contra de Dios o para exaltar a Dios?
que sea lo segundo. Porque de hecho para eso estamos, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, como yo les decía, Dios efectivamente va a hacer una obra en el pueblo. ¿Sí? A través del profeta, Dios le dice al pueblo de Israel, a este remanente judío, yo voy a hacer una obra con los fieles y con los infieles. Pero ¿cuándo va a suceder esa obra? Es la tercera parte de nuestro texto, que es el día del Señor. ¿Bien? Y lo vemos en los versículos 4, los versículos 1 al 6 del capítulo 4. Y quiero que antes de empezar a estudiar con más detenimiento esta parte del texto, tengamos en cuenta algo, que muchas veces cuando la Biblia se refiere a un evento futuro, sobre todo un evento final del juicio final, o lo que en teología sistemática se llama la escatología, se habla de un concepto de la inminencia, es decir, que en cualquier momento puede suceder. No se tiene en cuenta el tiempo, cuándo va a suceder, sino la certeza de que sí va a suceder. Y el día del Señor es algo que sí va a suceder. No sabemos cuándo, pero tenemos la certeza de que sí va a suceder. Eso es la inminencia, para poder entender lo que vamos a leer a continuación. Y también es necesario entender algo aquí muy importante del día del Señor. El día del Señor no es un día de 24 horas. ¿Bien? El día del Señor es un acontecimiento que de hecho que dura muchísimo tiempo. Empieza con la gran tribulación y se extiende hasta el milenio. Y incluso algunos teólogos le extienden hasta la eternidad. Es decir, la iglesia es raptada, la iglesia es quitada de la tierra. Sucede la gran tribulación, 7 años de gran tribulación. Al final de estos 7 años, Cristo vuelve con su iglesia para reinar en el reino milenario. ¿Listo? Y al final, la tierra, o sea, la antigua creación es destruida y hay unos nuevos cielos y una nueva tierra, es decir, la eternidad. Eso es el día del Señor. Y el día del Señor tiene dos connotaciones, que también es importante entender. Que hay un castigo para los impíos, por un lado. Ustedes ven, por ejemplo, Amós habla de pues, ustedes porque quieren el día del Señor, si el día del Señor es de tinieblas y no de luz. ¿Por qué? Porque hay un castigo. Pero también es un día de bendición y de recompensa para los justos. Eso también los profetas en el Antiguo Testamento lo dicen repetidamente. Entonces, para que tengamos en cuenta esta cuestión del día del Señor, para que lo entendamos mejor. Ahora fíjense lo que dice acá, que esto es algo que ya habíamos visto en el capítulo 3, lo que dice el capítulo 4, versículo 1 acerca del día del Señor. Porque aquí viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará raíz y rama. Creo que el texto es claro, evidentemente los conceptos de horno, de fuego como tal, de paja, de raíz de rama, pues son conceptos metafóricos, ¿bien? O son conceptos símiles, ¿de acuerdo? Ese como un horno es un símil, pero hay que ver varias cosas interesantes acá. Es como ¿cómo decirlo? Como la simetría que hay en el día del Señor. Porque el día del Señor es como un horno. Y cuando pensamos en un horno, pues no podemos pensar en los hornos actuales, porque pues nosotros acá tenemos un horno que fríe con aire, o sea, eso no tiene fuego por ningún lado, a menos que se encienda y se dañe el horno. Sí, hay que pensar en los hornos de la antigüedad. Los hornos de la antigüedad funcionaban con fuego. Bien, entonces la idea del horno es la idea del fuego. ¿Cuál es la simetría? Que el día del Señor es como un horno. Y los que son soberbios, los que hacen el mal, es decir, aquellos mismos de los que el pueblo se quejaba aquí arriba, lo que vemos en el versículo 15, los soberbios y los que hacen el mal, fíjense que son el mismo grupo, ¿de acuerdo? Son el mismo grupo. Dios dice, bueno, estos van a ser como paja. Ahora, el fuego con la paja funcionan muy bien. Es decir, la paja alimenta el fuego y la paja se deshace delante del fuego. Y cuando dice aquí Dios que no les dejará ni raíz ni rama, quiere decir que el juicio contra estas personas va a ser tal que no va a quedar absolutamente nada de ellos. Ahora, aclaremos algo antes de continuar. Esto no quiere decir que cuando venga el día del Señor y venga este juicio,
los malos van a ser aniquilados por completo, los incrédulos van a ser aniquilados y ya, listo, dejaron de existir. No. Lo que quiere decir es que su condenación va a ser tal que de hecho, o sea, va a ser completa, va a ser total, a eso se refiere. Cuando dice que no va a dejar ni raíz ni rama, es que no hay absolutamente nada que hacer allí. Lo tremendo de esto es que este juicio, si bien es cierto, va a ser contra los gentiles, es decir, contra los que no son de Israel, también va a ser contra gente del pueblo de Israel. Fíjense lo que dice Isaías 5:24. Por tanto, como consume el rastrojo la lengua de fuego y la hierba seca cae ante la llama, su raíz como podredumbre se volverá y su flor como polvo será esparcida, porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos y despreciaron la palabra del Santo de Israel. Bien. Este es un juicio no solamente para los gentiles, sino también para los de Israel. No todo Israel va a padecer acá, pero sí muchos de Israel. De hecho, según la profecía de Zacarías 13, 2/3 de Israel va a perecer en este juicio. Bien, y aquí está hablando específicamente del pueblo. Pero Dios muestra también aquí, bueno, antes de continuar en esta parte, no es algo que solo el Antiguo Testamento diga, es algo que un personaje del que ya hemos hablado aquí en nuestros estudios, Juan el Bautista, lo dijo. Fíjense lo que dice Mateo 3:10 al 12. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y ¿qué? Echado al fuego. Fíjense que el vocabulario es muy similar. Yo la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Ahí está la señal del fuego como juicio. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era, recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. ¿Bien? Y de hecho vamos a hablar más adelante en este estudio con el Bautista, pero fíjense que la señal del fuego también está dada para precisamente aquellos malos, pero el día del Señor, como les digo, también tiene una connotación positiva y los versículos del 2 al 3 muestra lo que va a suceder con aquellos que son fieles, con los hijos de Dios. ¿Bien? Y básicamente habla de 4 cosas. Lo primero es que se levantará el sol de justicia. Y hay que tener cuidado de esto. ¿Para quiénes se va a levantar el sol de justicia? Para aquellos que temen el nombre de Dios. ¿Bien? Se levantará el sol de justicia. ¿Y qué significa esto? ¿Qué es ese sol de justicia? ¿O quién es ese sol de justicia? Es el Mesías. Bien, la estrella resplandeciente de la mañana. Es el Mesías. Punto. Es decir, que este Mesías en toda la plenitud de su gloria va a alumbrar. Ahora, ¿por qué utiliza la palabra sol? Bien, porque utiliza, digamos, esta figura, esta metáfora del sol. Bueno, porque el sol básicamente alumbra todo lo que se le pone a su paso, ¿sí? A menos de que, pues evidentemente, armemos, digamos, el contenido de una caja por dentro, le da el sol, pues obviamente el sol no va a entrar. Pero lo que quiere decir aquí con esta figura del sol es que los rayos del sol alcanzan absolutamente todo, ¿bien? Y este sol de justicia, este Mesías va a venir a hacer justicia. Bien, va a venir a hacer justicia y van a ver que Dios es el Dios de justicia. Fíjense lo que dice Jeremías 23:6. En sus días será salvo Judá e Israel morará seguro. Y este es su nombre por el cual será llamado el Señor, justicia nuestra. En el día, ¿sí? En este día precisamente en el que venga Dios a hacer separación entre los malos y los buenos, que ya sabemos, son malos malos y malos redimidos. Lo primero que va a hacer es que este sol de justicia va a alumbrar sobre ellos. Pero hay otra metáfora acá, que esta metáfora se llama un zoomorfismo. Miren lo que dice, con la salud en sus alas. ¿Bien? Ahora, esta palabra salud bien puede significar salud física, que significa, o salud espiritual, que también significa, es decir, es una salud plena. Y cuando habla de las alas, digamos que confirma lo que está hablando acerca del sol, ¿bien? Es decir, el hecho de que lo cubre todo. Las alas obviamente tienen que ver con esta cuestión de una extensión amplísima. Es decir, que cuando este sol de justicia, cuando el Mesías se manifieste, va a cubrirlo todo. ¿Bien? ¿Y cuál es ese beneficio del hecho de que el sol de justicia salga con la salud en sus alas?
Dice allí, y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Los terneros se encerraban en los establos durante los tiempos de invierno. Pues evidentemente era, digamos que era lógico encerrarlos porque pues se mueren de frío. Pero ya cuando llegaba la primavera, los terneros se soltaban y lo primero que hacían los terneritos era saltar de alegría precisamente porque ya no estaban cautivos. Y lo que está diciendo aquí Dios es que van a tener esta libertad. Es decir, aquellos que temen el nombre de Dios van a tener libertad completa. ¿Libertad de qué? Libertad de la enfermedad, libertad de las angustias, pero sobre todo libertad del pecado y libertad de la muerte. Ya no más. Ya no más va a haber eso. Van a ser completamente libres. Y por último, que dice allí es, hollaréis a los impíos, que es lo que dice allí, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies el día en que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Ahora la cuestión es, ¿cómo así hollar a los impíos? Eso suena un poco belicista, ¿no? Suena un poco agresivo, pero hay que entender algo. Quien va a destruir a los impíos no son los fieles, es el mismo Dios, que es lo que vemos en el versículo 1. ¿Qué va a quedar de esa paja que entra en el horno de fuego? Va a quedar ceniza. Y lo que van a hacer los justos es simplemente ver la victoria sobre estos malvados, sobre el mismo mal en la venida del Señor Jesucristo, de este Mesías. Ahora, digamos que el mandato que queda allí, lo que dice Dios a aquellos que temen el nombre de Dios, es el versículo 4. Acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le ordené en Horeb para todo Israel. ¿Bien? Lo que estaba diciendo aquí Dios es, les recuerda a los del pueblo que obedezcan. Tal como lo leímos allí en 3:16, a estos que temen el nombre, obedezcan la ley. Bien, pero no la obedezcan porque van a recibir una bendición, sino porque ustedes temen al nombre de Dios. Y es lo que vemos, por ejemplo, en Deuteronomio 8:11. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Eso es lo que les está diciendo Dios aquí al pueblo de Israel en este tiempo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto cómo aplica para nosotros? Pues aplica igual, solamente que nosotros tenemos más revelación. Nosotros sabemos que de hecho la venida del Mesías es una venida en dos venidas. Él vino por primera vez hace ya casi 2000 años, donde Él pagó por nuestros pecados, ¿listo? Pero le esperamos en su segunda venida, donde va a inaugurar el día del Señor, ¿bien? Donde tenemos que esperarle diligentemente, no podemos dormirnos porque va a llegar como ladrón en la noche. Ahora, es evidente que nosotros no tenemos que seguir la ley de Moisés, eso ya quedó, digamos, claro con la exposición pasada, pero sí tenemos que velar. Fíjense lo que dice 1 de Juan 3:3, ¿bien? Donde nos dice el apóstol, y todo el que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica así como él es puro. ¿Qué esperanza? La del versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando él se manifieste, este mismo evento del que está hablando el profeta Malaquías, seremos semejantes a él porque le veremos como él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica así como él es puro. Por lo tanto, este mensaje para nosotros, ¿cuál es? Que debemos ser fieles, que debemos obedecer, pero no esperando obedecer por una bendición aquí en la tierra, sino por amor, por causa de lo que Él ha hecho. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo en Juan 14:15. Si me amáis, obedeceréis mis mandamientos. Es así de sencillo. Una cosa lleva a la otra. Por tanto, hermanos, obedezcamos a los mandatos del Señor. Bien, como les dije, me voy a tomar los últimos minutos para tratar de explicar un poquito lo que significan los últimos dos versículos, porque hay cierta confusión acerca de quién es este Elías, bien, del que habla Malaquías, y que es interesante porque Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento. Si bien en la acomodación hebrea de la Biblia hebrea, Malaquías está por la mitad casi
de su acomodación, a nosotros nos es mucho más fácil ver que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Fue el último libro en escribirse del Antiguo Testamento. Y deja al pueblo listo, les dice, he aquí yo voy a enviar al profeta Elías, antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Y bueno, todo lo que nos dice allí el versículo 6. La pregunta es, primero, ¿por qué Elías? ¿Por qué habla de Elías? Porque Elías es el profeta. Es decir, cuando uno ha leído la escritura por cierto tiempo, uno pues piensa en profetas, ¿no? Y piensa en Isaías, en Jeremías, en Daniel y demás. Pero si hay un profeta que se destaca entre todos los demás, es Elías. Es como el prototipo de profeta. ¿Bien? Y por eso Malaquías lo toma allí y habla acerca del profeta Elías. La cuestión es, la pregunta que nos queda un poquito allí y lo que habíamos leído en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 1 de Malaquías ¿es Juan el Bautista Elías? Es decir, este hombre, pariente del Señor Jesucristo, que era el heraldo, como lo vimos en ese estudio, ¿ese es Elías? Y la respuesta, aunque suena un poquito insatisfactorio, es sí y no. ¿Sí en qué sentido? En que obviamente hay algunas similitudes entre Juan el Bautista y Elías. Y quiero entonces tomarme unos poquitos minutos para explicar de qué se trata. Miren lo que dice Lucas 1:17. Lo que el ángel le profetizó a Zacarías acerca de Juan el Bautista. Y él irá delante de él, es decir, del Mesías, en el espíritu y en el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Es decir, que al menos en el ministerio de Juan el Bautista tenía como este llamado de ser este Elías. ¿Bien? Hay otro texto también que nos dice algo similar, y este es el Señor Jesús hablando, Mateo 11, del 13 al 15, que dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y es interesante que el Señor Jesús pone ese límite en Juan. Es decir, la antigua dispensación, el pacto de la ley, lo pone hasta Juan. Y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. El que tiene oídos, que oiga. Carballosa, Evis Carballosa, un comentarista, lo pone de la siguiente manera. Asumiendo que estáis dispuestos, o sea, lo que el Señor aquí está diciendo es, asumiendo que estáis dispuestos a recibir a Juan y su ministerio, él se hace para vosotros Elías, que debía venir antes del establecimiento del reino. Por tanto, hay una naturaleza condicional tocante al reino, que se relaciona con la respuesta de la nación. ¿De cuál nación? De Israel. La condición, sin embargo, no se relaciona con la realidad de la venida del reino. Es decir, el reino va a venir, sino solamente con el tiempo de su venida. Para el tiempo del Señor Jesús, y este texto ya el pastor lo expuso en su momento, ¿sí? Lo que decía es básicamente, Jesús les ofrece el reino a los de Israel, pero los de Israel rechazan el reino como nación. Pero había personas, judíos, hebreos, que sí aceptaron el mensaje del Señor Jesucristo. Bueno, para esos que sí lo aceptaron, Juan el Bautista es Elías. ¿Bien? Eso es lo que está queriendo decir allí. Entonces, en ese sentido, este Elías del versículo 5 es Juan el Bautista. Pero en otro sentido, más amplio, más general, este Elías no es Juan el Bautista. ¿Bien? Y lo vemos fácil porque el mismo Juan el Bautista se niega a ser este Elías. Y le preguntaron, Juan 1:21, entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Y él dijo, no soy. Es fácil. El mismo Juan el Bautista dijo, yo no soy ese Elías. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Entonces dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo, citando aquí al profeta Isaías, y lo estudiamos en su momento, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Bien? Es decir, que en el sentido más amplio de esta parte de la profecía, Juan el Bautista no es Elías. ¿Listo? Entonces esto para que lo tengamos claro. Ahora, esto que dice el versículo 6 tampoco se cumplió en los tiempos de Juan el Bautista. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso de que él hace volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres? No significa que van en contra. No significa eso. Significa
de hecho, un arrepentimiento masivo, que tanto los padres como los hijos se van a arrepentir. Y esto, como lo vimos hace un momento, este perdón que Dios va a otorgar solamente va a ocurrir en el día del Señor. Por tanto, para colocar esto aquí, esta profecía de los versículos 5 y 6 tuvo un cumplimiento, digámoslo así, parcial en la época de Juan el Bautista. Bien, o sea, Juan el Bautista fue un cumplimiento parcial de esta profecía. Pero cuando venga el día del Señor, va a haber otro Elías, va a haber otro profeta. No sabemos si es Elías o si es otra persona que va a hacer, va, digamos, a pavimentar el camino del Señor. Hay teólogos que proponen esto, y yo no voy a ser aquí dogmático, que uno de los dos olivos de Apocalipsis 11 va a ser este Elías. Pero pues no sabemos, no tenemos certeza con respecto a esto. Y la cuestión allí donde dice, no sea que venga y yo, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición, está hablando de algo que en el Nuevo Testamento también se profetiza en 2 de Pedro 3:10, donde dice, pero el día del Señor, de nuevo el concepto del día del Señor, vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas las cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y piedad? Lo mismo que decía Malaquías 4:4. Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Vemos entonces cómo este concepto del día del Señor y todos los que hablan acerca de ello tienen palabras similares. La cuestión es que esperamos ese día. Por lo tanto, como conclusión a este mensaje, hay, digamos, dos conclusiones, si se quiere. Si usted que me está escuchando en este momento, ya sea dentro de Zoom o por Facebook o por diferido, y usted no es un creyente, no se ha arrepentido de sus pecados, el destino que le espera a usted es lo que dice Malaquías 4:1. Es decir, que este día vendrá como un horno y lo va a quemar como paja, es decir, una condenación total. Por lo tanto, la invitación es, arrepiéntase, crea en el Evangelio del Señor Jesucristo, órele para que le salve, para que no sea parte de esa masa que se va a condenar. Y una segunda conclusión es para aquellos que son hijos de Dios. Si usted que me escucha en este momento es un hijo de Dios, sea fiel, obedezca a Dios, guarde sus preceptos, no porque va a recibir una bendición aquí, porque puede que no la reciba, puede que sí o puede que no, no soy quien para decirlo, pero hágalo por el amor, al menos en retribución mínima, pero en retribución al amor que Dios le mostró a usted. Porque el día del Señor es inminente y en cualquier momento puede venir. Y nadie, como dice Apocalipsis 6, puede permanecer delante de él. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias, Señor, porque en esta bella profecía, Dios, nos has hablado de tantas cosas, Dios, pero sin duda has mostrado tu fidelidad hacia tu pueblo, Señor. Hacia tu pueblo de pacto, tanto con Israel en el tiempo de Malaquías, como con nosotros, tu iglesia hoy, Señor. Pues por misericordia tuya hemos venido a ser partícipes de este nuevo pacto, donde se nos ha dado un nuevo corazón, donde se nos ha llenado del Espíritu Santo, donde se nos han perdonado los pecados, Dios. Y perdónanos porque tantas veces vemos el mundo, Señor, las circunstancias, y no vemos que tú estás en control de todas las cosas, Dios. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, a ser fieles a aquel llamado que nos has hecho, a santificarnos, a ser puros como nos leíamos ahorita en 1 de Juan. Pero sobre todo, Dios, a ser fieles en vista de la inminencia de tu venida, Señor. Y así como dice Apocalipsis, Señor, el Espíritu y la novia dicen, ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto porque
En este mundo nos sentimos tan agobiados, Señor, nos sentimos a veces tan alejados de ti y queremos disfrutar de esta bendición, Señor. De esta bendición de verte por toda la eternidad y de disfrutar de ti para siempre. Te pido también por aquellos, Dios, que tal vez han escuchado este mensaje y no se han arrepentido, Dios, para que coloques en su corazón el arrepentimiento y la fe, para que puedan creer a Cristo, a su obra redentora, suficiente, sustitutiva, Señor, y hagan parte de aquellos que serán tu especial tesoro. Gracias hoy te damos, Señor, y colocamos este tiempo en tus manos. En Cristo Jesús. Amén.